A veces la peor traición no es perder a quien amas, sino descubrir hasta dónde fue capaz de llegar para humillarte. El anillo estaba sobre la mesa, no en su estuche, no envuelto en papel de seda, simplemente ahí, entre una copa de vino tinto y el borde del mantel blanco, como si alguien lo hubiera dejado caer sin querer. El zafiro atrapó la luz de la araña del techo y brilló un instante, profundo, casi vivo. Elvira lo miró durante 3 segundos. Luego levantó los ojos. Noelia sonreía. Era una sonrisa preparada, de eso no había duda. Tranquila, apenas condescendiente, del tipo que no necesita palabras porque ya lo dice todo. Extendió la mano despacio por encima del mantel, se colocó el anillo en el dedo anular de la mano derecha y se recostó en la silla como si acabara de terminar algo. Damián estaba sentado frente a ella y no miraba a su esposa. En la mesa larga del comedor de la hacienda Monreal había 11 personas esa noche. La tía Rosario con su marido, el primo Marcos con su esposa, embarazada de 7 meses, la hermana mayor de Damián, Paulina, y su hijo adolescente. 3 parientes lejanos que Elvira conocía solo de nombre. Y Noelia, a quien Damián había traído presentándola como una vieja amiga, y a quien había sentado a su derecha a 30 centímetros de su propio codo. Elvira tenía 42 años, llevaba 9 casada con Damián Monreal, y sabía exactamente lo que era ese anillo. Lo sabía porque lo había visto desde el primer día que pisó esta casa. Porque don Lisandro, el abuelo de Damián y patriarca de la familia, lo guardaba en una caja de madera oscura en su despacho y nunca lo dejaba sobre ninguna superficie sin razón. Porque el anillo con el zafiro azul no era una joya cualquiera de la familia Monreal. Y ahora estaba en el dedo de Noelia. Elvira tomó su copa, bebió despacio, no dijo nada. Al otro lado de la mesa, Paulina había dejado de hablar a mitad de una frase. La tía Rosario miraba el mantel. El primo Marcos estudiaba su plato con una concentración que no tenía nada que ver con la comida. Todos lo habían visto. Nadie sabía qué hacer con lo que acababan de ver. Damián cortó un trozo de carne y se lo llevó a la boca. Esa era la respuesta que Elvira necesitaba. No las palabras de Noelia, no el anillo, no la sonrisa. Eso, el gesto tranquilo de un hombre que corta su carne mientras su esposa procesa en silencio lo que acaba de ocurrir. 9 años, y él seguía siendo capaz de sorprenderla. La cena continuó. Los cubiertos sonaban contra la porcelana. Alguien hizo un comentario sobre el vino. El hijo de Paulina preguntó si podía retirarse. La conversación fue llenando el espacio como siempre lo hace, con pequeñas frases que no significan nada, con risas breves, con el ruido familiar de una reunión que prefiere ignorar lo que flota en el aire. Elvira habló 3 veces durante la cena. Respondió una pregunta sobre una exposición en la ciudad, comentó que la salsa estaba muy buena, le preguntó al primo Marcos cómo se llamaría el bebé. Marcos dijo que todavía no lo habían decidido. Ella asintió y sonrió y siguió comiendo. Noelia giró el anillo en su dedo 2 veces durante la cena. Era un gesto pequeño, casi inconsciente, o eso habría parecido, si no fuera porque cada vez que lo hacía, levantaba la vista hacia Elvira. Elvira no le devolvió la mirada ninguna de las 2 veces. Había aprendido hace años que ciertas batallas se pierden en el momento en que decides librarlas, que la dignidad no consiste en responder, sino en elegir cuándo y cómo, que una mujer que grita en la mesa de los Monreal
pierde antes de abrir la boca. Pero eso no significaba que no sintiera nada. Lo sentía. Lo sentía en el centro del pecho, pesado y quieto, como una piedra que lleva tiempo ahí y que esa noche, simplemente, había crecido un poco más. El anillo con el zafiro azul había pertenecido a Carmela Monreal, abuela de Damián y primera esposa de don Lisandro. Carmela había muerto 17 años atrás, cuando Damián tenía 26 y Elvira todavía no formaba parte de esta familia. Don Lisandro nunca había vuelto a casarse. Guardaba el anillo en su despacho y no hablaba de él con nadie. Elvira lo había visto por primera vez 3 semanas después de llegar a vivir a la hacienda, recién casada. Don Lisandro la había llamado a su despacho una tarde sin explicación. Le había mostrado la caja. Le había dicho, con la precisión seca de un hombre que mide cada palabra, que ese anillo tenía un significado en la familia que no tenía que ver con el dinero ni con el matrimonio. No le explicó cuál era ese significado. Solo le dijo que ella lo sabría cuando fuera el momento. Elvira había esperado ese momento durante 9 años, y esa noche el anillo había aparecido en el dedo de Noelia. Los postres llegaron a la mesa. Natillas, fruta fresca, una tarta de almendra que había pedido la tía Rosario. Elvira sirvió una porción pequeña en su plato y no la tocó. Damián pidió más vino. Fue entonces cuando se abrió la puerta del comedor. Don Lisandro Monreal tenía 81 años y caminaba con un bastón desde hacía 4. Pero cuando entraba a una habitación, el bastón no restaba nada. Seguía siendo el hombre más presente de cualquier espacio que ocupara. Alto, delgado, con el pelo completamente blanco y unos ojos oscuros que todavía miraban con una claridad que incomodaba a quienes tenían algo que ocultar. Había cenado en su habitación esa noche, como hacía con frecuencia cuando los inviernos apretaban y las reuniones largas lo cansaban. Nadie esperaba verlo. Entró despacio. Saludó con un gesto de cabeza al conjunto de la mesa y se dirigió hacia el aparador para servirse un vaso de agua. Nadie habló. Era siempre así cuando don Lisandro aparecía de improviso. La conversación se suspendía sola, no por miedo, sino por algo más difícil de nombrar. Respeto, quizás, o la costumbre de saber que ese hombre veía más de lo que parecía. Se volvió con el vaso en la mano y recorrió la mesa con la mirada. Se detuvo en Noelia. Más exactamente, se detuvo en su mano derecha. Elvira no respiró durante 4 segundos. Don Lisandro dejó el vaso en el aparador. Cruzó el comedor despacio, con el bastón golpeando suavemente el suelo de madera. Se paró junto a la silla de Noelia. La miró desde arriba con una expresión que no era hostil, pero que tampoco admitía interpretación. «Deme su mano», dijo. No era una pregunta. Noelia parpadeó. Miró a Damián. Damián tenía los ojos fijos en el mantel. «Don Lisandro, yo...» empezó ella. «Su mano», repitió él, con exactamente el mismo tono. Noelia extendió la mano derecha. Don Lisandro tomó el anillo entre 2 dedos y lo deslizó fuera del dedo de Noelia, con la misma calma con que se recoge algo que ha caído al suelo por accidente. Se volvió hacia Damián. Lo miró durante un momento que duró más de lo que ningún reloj puede medir. «Regalaste lo que no era tuyo», dijo. Solo eso, sin alzar la voz. Damián no respondió. Don Lisandro rodeó la mesa. Caminó hasta el lugar donde estaba sentada Elvira y se paró frente a ella. Elvira levantó los ojos.
El anciano le tendió el anillo en la palma de la mano abierta, como quien devuelve algo que nunca debió moverse de donde estaba. «Guárdelo», le dijo. Elvira cerró los dedos sobre el anillo. El zafiro estaba tibio todavía por el calor del dedo de Noelia. Don Lisandro tomó su bastón, saludó con un gesto al resto de la mesa y salió del comedor sin añadir una palabra más. El silencio que dejó duró varios segundos. Fue la tía Rosario quien habló primero, con esa habilidad particular que tienen ciertas mujeres para rescatar una conversación del desastre. Dijo algo sobre el postre. Alguien respondió. Los cubiertos volvieron a moverse. Noelia no volvió a mirar a Elvira. Damián tampoco. Elvira apretó el anillo dentro de su puño cerrado y pensó, con una precisión que la sorprendió, que el problema nunca había sido Noelia. La cena terminó poco después de las 10. Los invitados se despidieron en el vestíbulo con esa cordialidad apresurada que tiene la gente cuando quiere salir de un lugar antes de que alguien mencione lo que todos vieron. La tía Rosario abrazó a Elvira más tiempo de lo habitual. El primo Marcos le apretó el brazo sin decir nada. Paulina la miró a los ojos un segundo, abrió la boca y la cerró. No hacía falta decir nada. Ya estaba dicho. Noelia se fue sin despedirse de Elvira. Recogió su bolso del perchero del vestíbulo, le dijo algo en voz baja a Damián junto a la puerta y salió. Sus tacones sonaron en los escalones de piedra y luego el sonido se perdió en la noche. Damián cerró la puerta. Se quedaron solos en el vestíbulo. Las luces estaban encendidas todavía. El abrigo de Elvira colgaba del mismo gancho de siempre y el reloj de pared marcaba las 10:15 con su tic-tac de toda la vida. Todo igual. Todo completamente igual y completamente distinto. Damián se volvió hacia ella. Elvira, no esta noche, dijo ella. No con dureza, con una calma que venía de un lugar muy adentro, de ese sitio donde una persona lleva años guardando cosas porque sabe que el momento de sacarlas tiene que ser el correcto. Subió las escaleras con el anillo todavía cerrado en el puño. En su habitación, que desde hacía 6 meses ya no era la habitación de los dos, se sentó en el borde de la cama y abrió la mano. El zafiro la miró desde la palma. Era más pequeño de lo que parecía en la memoria, más discreto. Una piedra azul profundo engarzada en plata antigua, sin adornos. El tipo de joya que no intenta llamar la atención. Elvira lo había visto durante 9 años sin tocarlo. Ahora lo sostenía y pensaba en don Lisandro diciéndole, aquella tarde 3 semanas después de su boda, que sabría cuándo era el momento. Pensaba en lo que había interpretado ella entonces, que era una prueba, que la familia la observaba, que si demostraba ser digna de los Monreal, algún día el anillo llegaría a ella como un reconocimiento. Había pasado 9 años siendo digna, y Damián había tomado el anillo sin permiso y se lo había dado a otra mujer en 3 minutos. Se acostó sin quitarse la ropa. Puso el anillo en la mesita de noche. Miró el techo durante un tiempo que no midió, y en algún momento dejó de estar despierta. Damián no llamó a su puerta. Por la mañana, la hacienda tenía ese silencio particular de los días de invierno, en que el frío aplana todos los sonidos y la luz entra gris y horizontal por las ventanas. Elvira se despertó a las 7, se duchó, se vistió y bajó a desayunar. Don Lisandro estaba en la cocina, no en el comedor formal, donde desayunaba los días de visita, sino en la cocina grande, sentado en la silla de madera junto a la ventana, con una taza de café negro y el periódico doblado sobre la mesa sin abrir. Era un gesto que Elvira conocía bien. Don Lisandro no leía el periódico por la mañana cuando tenía algo en la cabeza. «Siéntese», le dijo cuando ella entró. Elvira sirvió café y se sentó frente a él. Don Lisandro no habló de inmediato. Miró la ventana.
Afuera, los árboles del jardín estaban quietos, las ramas sin hojas recortadas contra el cielo blanco. Pasaron casi 2 minutos antes de que abriera la boca. ¿Sabe usted por qué ese anillo no se le dio a usted el día que llegó a esta casa? Elvira pensó antes de responder. Supuse que era una prueba, dijo. Don Lisandro negó levemente con la cabeza. No era una prueba. Tomó su café. Era una decisión que no podía tomarse el primer día, porque ese anillo no se entrega por el matrimonio. Se entrega cuando una persona demuestra que entiende qué es esta familia. No el dinero, no el apellido. Lo que cuesta sostener una familia cuando la familia se equivoca. Elvira lo miró. Carmela lo llevó durante 38 años, continuó el anciano. No porque fuera mi esposa, sino porque hubo un momento cuando nuestra hija mayor tomó una decisión que iba a destruir su propio matrimonio, en que Carmela se puso entre ella y las consecuencias. No para encubrir el error, para darle a nuestra hija la oportunidad de corregirlo ella misma, con dignidad, sin que yo tuviera que intervenir, sin que la familia se rompiera. Hizo una pausa. Eso es lo que representa ese anillo, no riqueza, no jerarquía. La capacidad de proteger a esta familia incluso de sus propios errores. El café de Elvira se estaba enfriando. ¿Y yo?, preguntó en voz baja. Don Lisandro la miró directamente. Usted lleva 9 años haciéndolo, dijo. Cada vez que Damián se equivocó y usted no lo expuso delante de nadie. Cada vez que sostuvo algo que él dejó caer. Cada vez que esta familia funcionó porque usted estaba ahí sin pedir reconocimiento. Hizo una pausa breve. El anillo debería habérselo dado hace 3 años. Fui yo quien esperó demasiado. Elvira no respondió. Afuera, una rama golpeó suavemente el cristal de la ventana. Damián no tenía derecho a tocarlo, dijo don Lisandro. Ni ese anillo ni ningún otro que pertenezca a esta casa. Lo que hizo anoche no fue un error de criterio, fue una decisión consciente. Lo sé, dijo Elvira. ¿Lo sabe? Sé que lo hizo para que yo lo viera. Lo dijo sin rabia, como quien constata un hecho. No fue por ella, fue por mí. Quería que yo reaccionara, que me levantara de la mesa, que dijera algo, que le demostrara que todavía me importaba lo suficiente como para perder la compostura. Don Lisandro no dijo nada. Lo que no entendió, continuó Elvira más despacio, es que hace tiempo que dejé de reaccionar. No porque no me importe, sino porque me importan más otras cosas. El anciano asintió una vez, muy despacio. Tomó el periódico de la mesa, lo desplegó y empezó a leer. La conversación había terminado, no porque no hubiera más que decir, sino porque ya se había dicho lo necesario. Elvira terminó su café en silencio. Cuando se levantó para irse, don Lisandro habló sin levantar la vista del periódico. El anillo es suyo, dijo. Haga con él lo que considere correcto. Damián la buscó a las 11 de la mañana. La encontró en la biblioteca, sentada frente al escritorio con una carpeta de documentos que tenía que revisar desde hacía 2 semanas. Elvira oyó sus pasos en el corredor antes de que abriera la puerta. Los reconocía desde hacía 9 años. Ese ritmo particular, un poco más rápido de lo normal, cuando llevaba algo preparado para decir. Entró y cerró la puerta detrás de él. Era un hombre atractivo todavía, a los 47 años. Alto, bien formado, con ese tipo de cara que la gente describe como interesante antes de usar la palabra guapo. Llevaba una camisa azul oscuro, sin corbata. Tenía las manos en los bolsillos. Elvira siguió mirando la carpeta. Quiero explicarte, dijo él. No hace falta. Elvira, Damián,
Levantó los ojos. No hace falta que expliques nada. Lo vi. Entendí lo que querías que entendiera. Lo entendí hace meses, de hecho. Solo que anoche fue más explícito de lo habitual. Él frunció el ceño. No fue lo que parece. ¿No? Cerró la carpeta. ¿Qué fue entonces? Damián se movió hacia el interior de la habitación. Se paró junto a la ventana, de espaldas al jardín, con esa postura de hombre que está formulando una respuesta mientras habla. Las cosas entre nosotros llevan tiempo sin funcionar, dijo. Eso los dos lo sabemos. Y yo cometí errores, no voy a negarlo. Pero lo de anoche no era para herirte. Elvira lo miró durante un momento. Llevaste a esa mujer a la mesa de tu familia, dijo con calma. Le diste el anillo de tu abuela. La sentaste a tu derecha mientras yo estaba enfrente. Hizo una pausa breve. Si eso no era para herirme, Damián, fue algo peor. Fue descuido. Y no sé cuál de las dos opciones me parece más grave. Él no respondió de inmediato. Elvira recogió la carpeta y la puso a un lado. Hay algo que necesito preguntarte, dijo. Y quiero que lo pienses antes de contestar. Esperó. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo en esta relación que no fuera para provocarme? El silencio duró demasiado. Damián abrió la boca, la cerró. Miró el suelo un momento y luego volvió a mirarla. Eso no es justo. No te estoy pidiendo que sea justo. Te estoy pidiendo que lo pienses. Él se pasó una mano por el pelo, cruzó los brazos, volvió a descruzarlos. Eran los gestos de un hombre que está incómodo con una pregunta que no sabe cómo desactivar. Yo no he dejado de quererte, dijo finalmente. Elvira asintió despacio. Puede ser, se levantó de la silla. Pero llevas meses usando a otra persona para hacerme daño. Y eso, Damián, no es querer, es otra cosa. Todavía no sé exactamente cómo llamarlo. Recogió la carpeta del escritorio. Voy a quedarme en la hacienda esta semana, porque le prometí a Paulina que la ayudaría con los documentos del seguro de la casa. Cuando termine, me voy a la ciudad. Lo miró. No te estoy pidiendo que entiendas, solo te estoy avisando. Salió de la biblioteca. Damián se quedó junto a la ventana, con el jardín de invierno detrás de él, sin decir nada más. Esa tarde, Elvira recibió un mensaje de Noelia. Era breve, 10 palabras exactas. Necesito hablar contigo. Es importante. No sobre Damián. Elvira lo leyó 2 veces. Guardó el teléfono en el bolsillo. Siguió trabajando. A las 6:15 respondió. Mañana, 11 de la mañana, el Café Bretón en la ciudad. No porque quisiera escuchar a Noelia, sino porque había aprendido hace tiempo que las cosas que se ignoran no desaparecen, solo se vuelven más grandes en oscuridad. La noche cayó sobre la hacienda con ese frío seco de enero que endurece el suelo y hace que las ventanas craqueen. Elvira cenó sola en la cocina pequeña. Leyó durante 1 hora. Antes de dormir, abrió el cajón de la mesita de noche y miró el anillo un momento. No se lo puso. Lo cerró dentro del cajón y apagó la luz. El Café Bretón abría a las 9 y a las 11 de la mañana de un martes de enero estaba casi vacío. 2 mesas ocupadas, música baja que no era música, sino el recuerdo de una melodía, el olor a café recién hecho mezclado con algo dulce que venía de la cocina. Elvira llegó 5 minutos antes. Pidió un cortado. Eligió la mesa del fondo, la que daba a la pared y no a la calle. Era un hábito antiguo, sentarse donde se ve la puerta, donde nadie puede acercarse por detrás. Noelia entró a las 11 en punto. Llevaba un abrigo gris, el pelo recogido y esa manera de caminar que tienen ciertas mujeres cuando están nerviosas, pero no quieren que se note. Demasiado recta, demasiado deliberada. Se paró junto a la mesa. Miró a Elvira un momento antes de sentarse. «Gracias por venir», dijo. Elvira no respondió eso. Esperó. Noelia pidió un té que no iba a beber. Lo envolvió entre las manos cuando llegó
y miró la taza durante unos segundos antes de levantar los ojos. «No vine a disculparme por lo de anoche», dijo. «No te lo pedí». «Lo sé», hizo una pausa. «Vine porque hay algo que creo que tienes que saber, y porque me lo debería haber dicho alguien hace mucho tiempo, y nadie lo hizo». Elvira dejó la taza sobre el platillo. «Te escucho». Noelia abrió el bolso, sacó el teléfono, buscó algo en la pantalla y lo puso sobre la mesa, girado hacia Elvira. Era una conversación de mensajes. Elvira la leyó despacio, de arriba abajo. Luego volvió al principio y la leyó otra vez. Los mensajes eran entre Noelia y un número sin nombre guardado. El contenido era preciso. Preguntas sobre el régimen patrimonial del matrimonio Monreal, sobre los bienes que estarían a nombre de Elvira en caso de divorcio, sobre los plazos legales de separación en su comunidad autónoma, sobre qué derechos conservaría Elvira si ella misma solicitara el divorcio en lugar de Damián. Las preguntas eran de Noelia. Las respuestas eran de alguien que conocía los detalles con una exactitud que no era casual. Elvira levantó los ojos. «¿Quién es el número?» Noelia dudó un segundo. «El abogado de la familia, Sarrión». Elvira no cambió la expresión. Conocía a Rodrigo Sarrión desde hacía 9 años. Había desayunado con él en esa misma hacienda al menos 20 veces. Le había estrechado la mano en bodas, en bautizos, en reuniones de negocios donde ella servía el café mientras los hombres hablaban de cifras. Sarrión tenía 54 años, 3 hijos y una reputación de discreción que la familia Monreal llevaba décadas pagando puntualmente. «¿Cuándo empezaron estos mensajes?», preguntó Elvira. «Hace 4 meses». «¿Quién los inició?». Noelia bajó los ojos. «Damián me dijo que hablara con él, que era el momento de entender cómo estaban las cosas legalmente, que si yo quería tener un futuro con él, tenía que saber con qué podía contar y con qué no». El café del fondo de la taza de Elvira estaba frío. Afuera pasó un autobús y la ventana vibró levemente. «Entonces Damián le pidió a su propio abogado que te informara sobre los bienes de su esposa». «Sí». «¿Y tú aceptaste esa información?» «Sí». Noelia no apartó los ojos esta vez. «Y estuve mal, lo sé, pero hay algo más». Tomó el teléfono, buscó otra pantalla, lo giró de nuevo hacia Elvira. Era otra conversación, esta entre Noelia y Damián, más reciente, 2 semanas atrás. Noelia preguntaba cuándo iban a formalizar las cosas, cuándo iba a hablar con Elvira en serio, cuándo dejaría de ser una situación provisional para convertirse en algo real. Damián respondía con frases cortas. Que había que esperar el momento adecuado, que estas cosas llevaban tiempo, que ella tenía que confiar en él. En el último mensaje, enviado hacía 11 días, Noelia escribía: «Llevas diciéndome lo mismo 8 meses. Necesito saber si esto es real o si estoy perdiendo el tiempo». Damián no había respondido a ese mensaje. Elvira devolvió el teléfono a la mesa. Noelia lo recogió y lo guardó en el bolso con un movimiento cansado, de alguien que ya no necesita ese objeto para nada. «Me usó», dijo. No con dramatismo, con la voz plana de quien acaba de terminar de entender algo que llevaba tiempo sin querer entender. «Me usó para hacerte reaccionar. Y cuando yo le pedí algo real, dejó de contestar». Elvira miró la mesa un momento. «¿Por qué me estás contando esto?». Noelia tardó en responder. «Porque lo de anoche con el anillo me hizo ver algo». Levantó los ojos. Cuando don Lisandro entró y te lo devolvió delante de todos, yo esperaba que tú dijeras algo, que lo aprovecharas, que me humillaras tú a mí, como yo había intentado hacerlo contigo». Hizo una pausa y no dijiste nada. Solo cerraste la mano y seguiste en tu sitio. El silencio entre las dos mujeres duró varios segundos. «No lo hice por generosidad», dijo Elvira. «Lo sé. Lo hiciste porque ya no necesitabas hacerlo».
Noelia recogió el abrigo del respaldo de la silla. Eso es lo que Damián nunca entendió de ti, que no ibas a competir y que eso no era debilidad. Se levantó. No te pido nada, dijo. Solo quería que supieras lo del abogado. Lo que hagas con eso es cosa tuya. Pagó el té sin haberlo tocado y salió del café sin mirar atrás. Elvira se quedó sola con su taza vacía y la conversación de mensajes todavía visible en su memoria, línea por línea, con esa claridad particular que tienen las cosas cuando finalmente encajan. No era rabia lo que sentía, era algo más frío y más útil que la rabia. Pidió otro cortado. Sacó su propio teléfono. Buscó el número de Claudia Mestre, la abogada que había llevado su contrato de trabajo hacía 6 años y con quien había tomado café 3 veces desde entonces, siempre por temas que no tenían nada que ver con el matrimonio, hasta ahora. Escribió: Claudia, necesito una consulta. Esta semana si puede ser. No es urgente, pero sí importante. Guardó el teléfono. Afuera, la calle de Enero seguía con su ritmo de día entre semana. Gente con abrigos oscuros, coches aparcados en doble fila, una paloma posada en el alféizar de la ventana de enfrente que miraba hacia adentro con esa indiferencia particular de los pájaros. Elvira pensó en los 9 años, no en los buenos ni en los malos por separado, sino en el conjunto. En la textura real de esos 9 años, que era más compleja y más triste que cualquiera de las dos versiones simples. Ni el matrimonio perfecto que la familia Monreal veía desde fuera, ni el error que había que corregir cuanto antes. Algo intermedio, más humano, hecho de decisiones pequeñas y de silencios acumulados y de dos personas que en algún momento habían dejado de mirarse y no habían sabido o no habían querido hacer nada al respecto. Damián no era un monstruo, eso también era verdad. Era un hombre que había tenido miedo de algo que no sabía nombrar y había reaccionado al miedo de la peor manera posible, haciendo daño para comprobar que todavía importaba. Era un hombre que había puesto a otra mujer en medio de su matrimonio no por amor, sino por pánico, y que luego se había sorprendido cuando las cosas se salieron de su control. Eso no lo hacía inocente, lo hacía comprensible. Y las dos cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Elvira dejó el dinero del café sobre la mesa, se puso el abrigo y salió a la calle. El frío la recibió limpio y directo, sin matices. Caminó durante 20 minutos sin destino concreto, con las manos en los bolsillos y la cabeza despejada de una manera que llevaba meses sin conocer. En algún momento de esa caminata, tomó una decisión. No la anunció, no la escribió, no la compartió con nadie todavía. La tomó en silencio, como se toman las decisiones que son reales, sin testigos, sin drama, en el interior de una persona que ya sabe lo que va a hacer y solo necesita ese momento para terminar de saberlo. Elvira pasó 4 días más en la hacienda, los prometidos a Paulina para los documentos del seguro. Los cumplió. Se sentaba cada mañana en el despacho pequeño del ala oeste, el que usaban para los asuntos administrativos de la finca, y revisaba carpetas, firmaba donde hacía falta, llamaba a la compañía aseguradora con las preguntas correctas. Paulina le traía café a las 11 y se quedaba un rato, hablando de cosas distintas. Su hijo, un viaje que tenía pendiente, una película que había visto la semana anterior. Ninguna de las dos mencionó la cena. Era el tipo de silencio que no es evasión, sino cuidado. Paulina sabía lo que Elvira necesitaba y no era que nadie le ofreciera su versión de lo ocurrido. Damián estaba en la hacienda, pero se movía por ella como si hubiera aprendido de repente la geometría exacta de los espacios que Elvira ocupaba para evitarlos.
Lo veía a distancia, en el corredor, en el jardín una mañana desde la ventana del despacho. No volvió a buscarla para hablar. Don Lisandro, en cambio, cruzó con ella 3 veces en esos 4 días, en la cocina, en el vestíbulo, una vez en la galería que daba al jardín trasero. Ninguna de esas veces fue una conversación larga, un comentario sobre el frío, una pregunta sobre si había podido dormir bien, una vez simplemente un gesto de cabeza al pasar. Pero cada vez Elvira sentía lo mismo, que ese hombre la veía con una precisión que no necesitaba palabras. El cuarto día por la tarde terminó con los documentos. Le avisó a Paulina que al día siguiente se marchaba a la ciudad. Esa noche, después de cenar, llamó a la puerta del despacho de don Lisandro. «Adelante». Estaba en su sillón habitual, junto a la lámpara de pie, con un libro abierto en el regazo que no estaba leyendo. La miró entrar y esperó. Elvira se sentó en la silla frente a él, la misma donde se había sentado 9 años atrás cuando él le mostró por primera vez la caja de madera oscura. Puso el anillo sobre la mesa que lo separaba. El zafiro captó la luz de la lámpara y brilló un momento, quieto. Don Lisandro miró el anillo, luego la miró a ella. «Mañana me voy», dijo Elvira. «No vuelvo a la hacienda, o no como he vuelto hasta ahora». El anciano asintió una vez. «He hablado con una abogada», continuó. «Voy a iniciar los trámites la semana que viene». Hizo una pausa. No porque Noelia exista, sino porque llevo demasiado tiempo sosteniendo algo que ya no tiene estructura. Y sostenerlo más tiempo no lo repara, solo lo prolonga. Don Lisandro no dijo nada durante un momento. ¿Damián lo sabe? Se lo diré mañana, antes de irme. El anciano miró el anillo sobre la mesa, extendió la mano y lo tocó con la punta de un dedo, despacio, como quien reconoce algo familiar. «Elvira», dijo, y luego se detuvo. Era la primera vez en 9 años que ella lo oía usar solo su nombre, sin apellido, sin señora, sin el tono de la cortesía formal que usaba con todo el mundo, incluyendo su propia familia. «Este anillo no pertenece a esta mesa», dijo finalmente. «Pertenece a quien lo lleva. Carmela se lo llevó cuando murió, en cierto sentido, porque lo que representaba era ella, no el objeto». Elvira lo miró. «Usted me dijo que hiciera con él lo que considerara correcto». «Sí». «Entonces», dijo ella, «me lo llevo. No para llevarlo puesto, Sino porque representa algo que sé que hice, aunque nadie me lo reconociera mientras lo hacía. Y eso me lo quedo». Don Lisandro retiró la mano. Asintió. Elvira cogió el anillo de la mesa y lo cerró en el puño. «Lamento no haber podido hacer más», dijo el anciano, con una voz que era lo más cercano a la disculpa que un hombre como él podía articular. «Usted hizo lo que pudo con lo que tenía», respondió Elvira. «Como todos». Se levantó. «Cuídese, don Lisandro. Cuídese usted». Salió del despacho y cerró la puerta con suavidad. En el corredor se apoyó un momento contra la pared. Cerró los ojos. El frío de la hacienda en enero era de ese tipo que se mete en los huesos de las casas viejas y no sale aunque pongan la calefacción al máximo. Elvira lo sentía a través de la ropa, familiar, casi reconfortante. Respiró. Luego se separó de la pared y subió a hacer la maleta. A la mañana siguiente, con la maleta junto a la puerta y el coche pedido para las 10, buscó a Damián. Lo encontró en el jardín. Estaba de pie junto al muro de piedra del fondo, con las manos en los bolsillos y la vista en algún punto por encima de los árboles. Lo oyó llegar, pero no se volvió de inmediato. Cuando lo hizo, tenía la cara de alguien que lleva días preparándose para algo y aún así no está listo. «Me voy hoy», dijo Elvira. «Lo sé. Paulina me lo dijo».
Ella asintió. Voy a iniciar los trámites de separación la semana que viene. Te lo digo ahora para que puedas hablar con Sarrión. Hizo una pausa breve. O con otro abogado, si lo prefieres. Damián cerró los ojos un momento. Elvira, su voz tenía algo que ella no le había oído en mucho tiempo. No era súplica. Era algo más parecido al reconocimiento tarde y torpe del tipo que llega cuando ya no cambia nada. Lo que hice estuvo mal. Todo. No solo lo del anillo. Sí, dijo ella. Si pudiéramos... Damián lo dijo con calma, sin cortarlo con brusquedad. No te voy a pedir que no lo intentes. Pero necesito que sepas que no es una negociación. No hay una versión de esta conversación en que yo me quede. Él la miró. ¿Por qué? Era una pregunta real, no defensiva, no calculada. Real y un poco rota. La pregunta de un hombre que genuinamente no entiende del todo lo que ha perdido hasta que está perdiéndolo. Elvira pensó en cómo responder. Porque si me quedara, dijo finalmente, seguiría siendo la mujer que se queda. Y ya no sé si eso es lo que soy. Necesito averiguarlo. Damián no respondió. Afuera del muro, un coche pasó por el camino de tierra que bordeaba la finca. El sonido se alejó y volvió el silencio del jardín en invierno. ¿Noelia?, preguntó Elvira. Damián tardó. La llamé ayer para decirle que esto se acababa. ¿Y? Me colgó. Elvira asintió. No sintió satisfacción. Eso también era verdad, y valía la pena reconocerlo. No sintió satisfacción, ni alivio, ni ninguna de las emociones que en teoría debería sentir una mujer cuando la rival desaparece. Sintió simplemente que una cosa había terminado y que lo que venía después era distinto y todavía desconocido. «Cuídate», dijo. Elvira, pero ella ya se estaba volviendo hacia la casa. El coche llegó a las 10 en punto. Paulina bajó a despedirla. La abrazó en el vestíbulo y le dijo en voz baja, con la boca cerca de su oído, «Llámame cuando llegues». Elvira le prometió que lo haría. Don Lisandro no bajó. Eso también era una forma de respeto, no convertir la salida en una escena. El conductor puso la maleta en el maletero. Elvira subía al coche. Mientras el coche salía por el camino de la hacienda, ella no miró hacia atrás. No porque no le importara lo que dejaba, sino porque sabía exactamente lo que era y ya no necesitaba volver a mirarlo para recordarlo. La hacienda Monreal desapareció detrás de los árboles. La carretera se abrió delante del coche, larga y gris bajo el cielo de enero, y Elvira apoyó la cabeza en el cristal frío de la ventanilla y miró el paisaje pasar. En el bolsillo de su abrigo, cerrado en su mano, el anillo con el zafiro azul estaba tibio ya por su propio calor. La ciudad la recibió con ese ruido particular de los martes a mediodía. Tráfico moderado, gente que sale a comer, el sonido lejano de una obra en alguna calle paralela. El apartamento de Elvira estaba en el cuarto piso de un edificio de los años 60 en el barrio de Salamanca, un apartamento que había conservado a su nombre desde antes del matrimonio y que durante 9 años había alquilado a una pareja de estudiantes que se fueron hacía justo un año. Llevaba 12 meses vacío. Había pasado por él 3 veces en ese tiempo, siempre con una excusa práctica: revisar una gotera, recoger unos papeles, comprobar que la calefacción seguía funcionando. Nunca se había quedado más de 1 hora. El conductor dejó la maleta en el portal. Elvira subió en el ascensor con esa sensación extraña de los espacios que fueron tuyos y llevan tiempo sin serlo. El apartamento olía a cerrado,
a polvo limpio, a ausencia. Encendió las luces del salón. La luz era buena. Entraba por 2 ventanas orientadas al sur y a esa hora del mediodía lo llenaba todo de una claridad horizontal que hacía el espacio más grande de lo que era. 47 metros cuadrados. Salón con cocina abierta, un dormitorio, un baño. Los muebles que había dejado cuando se fue a la hacienda seguían ahí, cubiertos de esa pátina fina del tiempo que no destruye las cosas, sino que simplemente las hace más quietas. Elvira abrió las 2 ventanas del salón. El aire de enero entró frío y directo, y el apartamento dejó de oler a cerrado en cuestión de minutos. Deshizo la maleta despacio, colocó la ropa en el armario, puso el neceser en el baño. Eran movimientos pequeños, mecánicos, del tipo que anclan a una persona en un espacio y lo convierten en lugar habitable. Luego fue a la cocina. Comprobó que no había nada en la nevera salvo el vacío ordenado de un electrodoméstico que lleva meses sin usarse. Y bajó a la tienda de la esquina a comprar lo básico: leche, pan, fruta, un trozo de queso, café. La mujer de la tienda la miró con esa expresión de quien reconoce a alguien sin recordar exactamente de dónde. Hacía tiempo que no la veía, dijo. Estaba afuera, respondió Elvira. ¿Vuelve por el barrio? Sí. La mujer asintió y le cobró sin más preguntas. Esa tarde, Claudia Mestre llegó al apartamento a las 5:30 con una carpeta y 2 cápsulas de café que hizo en la cafetera de Elvira mientras hablaban. Era una mujer de 49 años, menuda, con gafas de montura fina y esa manera directa de hablar que tienen los abogados buenos cuando hablan con alguien que no necesita que le endulcen información. Se sentaron en la mesa del salón con los papeles entre las dos. Claudia explicó el proceso con precisión: los plazos, los documentos necesarios, las implicaciones del régimen de separación de bienes que Elvira había tenido la claridad de firmar antes del matrimonio. Le explicó qué reclamaría ella, qué aportaría la otra parte, cuánto podía durar si había acuerdo y cuánto si no lo había. ¿Crees que va a haber acuerdo?, preguntó Claudia. No lo sé todavía, dijo Elvira. Creo que sí, no porque sea generoso, sino porque en el fondo no quiere que esto se convierta en un proceso largo. Le importa demasiado lo que la familia piense de él. Claudia tomó nota. ¿Hay algo que quiera recuperar específicamente? ¿Bienes, objetos, propiedades a tu nombre que estén siendo usados por él? Elvira pensó un momento. No, dijo, solo lo que ya es mío. Claudia levantó los ojos de la carpeta. ¿Estás segura? Completamente. Trabajaron durante 1 hora y cuarto. Cuando Claudia se fue, Elvira recogió los papeles en una carpeta propia, la puso sobre la mesa y se quedó mirándola un momento. Era un objeto sin dramatismo, cartulina azul, unos folios dentro, pero representaba el primer movimiento concreto en una dirección que llevaba meses sin atravesar. Esa noche cocinó por primera vez en mucho tiempo algo que no fuera lo que había en la hacienda. Era una tortilla sencilla, con lo que había comprado en la tienda de la esquina, hecha sin prisa en la cocina pequeña, con las luces del barrio al otro lado de la ventana. Se la comió en el sofá, con el televisor apagado y el silencio del apartamento alrededor. Era un silencio distinto al de la hacienda. La hacienda tenía un silencio cargado, el de las paredes que llevan décadas acumulando lo que la gente no dice. El apartamento tenía un silencio vacío todavía, del tipo que puede llenarse de cualquier cosa. Elvira pensó que eso era, en cierta forma, exactamente lo que necesitaba. 3 días después llamó Damián, no para negociar ni para protestar. Llamó a las 8 de la mañana, cuando Elvira estaba todavía con el café en la mano y la ciudad empezaba a moverse detrás de las ventanas, y dijo que había hablado con Sarrión, que entendía la situación, que iba a cooperar con el proceso. Hubo un silencio breve. «¿Cómo estás?», preguntó él.
Era la primera vez en muchos meses que Damián le hacía esa pregunta sin que tuviera una segunda intención debajo. Bien, dijo Elvira, y era verdad, en la medida en que la verdad cabe en una sola palabra. Me alegra, dijo él. Otra pausa. Elvira, su voz tenía ese peso de las cosas que se han pensado durante días antes de decirse. Lo del abogado, lo de Sarrión y Noelia, lo supe ayer. Ella me lo contó antes de irse del todo. Se detuvo. No tengo cómo justificarlo. Elvira dejó la taza sobre la encimera. No te estoy pidiendo que lo justifiques. Lo sé, pero quería decirlo igualmente. Elvira miró por la ventana. Un hombre paseaba un perro por la acera de enfrente. Un autobús pasó sin detenerse. Damián, dijo, vamos a hacer esto bien, los dos, sin convertirlo en algo que no tiene que ser. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces hablen Claudia y Sarrión y dejemos que trabajen. Colgaron. Elvira terminó el café de pie junto a la ventana. El hombre del perro había doblado ya la esquina. El autobús estaba 2 bloques más adelante. La calle seguía con su ritmo de mañana entre semana, indiferente y continua. Las semanas siguientes tuvieron esa textura particular de los períodos de transición. Días que se parecen entre sí en la superficie y que, sin embargo, van cambiando algo por debajo, despacio, como el suelo después de un deshielo. Elvira retomó su trabajo como consultora de comunicación, que había ido reduciendo durante los últimos años de matrimonio sin haberse dado cuenta del todo. Llamó a 2 clientes antiguos. Respondió 3 correos que llevaban meses sin respuesta. Aceptó un proyecto pequeño para empezar. Reorganizó el apartamento. No lo reformó, no compró muebles nuevos, solo movió las cosas de sitio. Cambió la lámpara del dormitorio por una que había guardada en el armario. Puso en la pared del salón una fotografía en blanco y negro de una calle de Lisboa que había comprado hacía años y nunca había colgado porque en la hacienda no había tenido sentido. En Lisboa, había pensado en ese momento, algún día. Paulina la llamó una vez a la semana durante el primer mes, siempre con el pretexto de algo concreto. Una duda sobre los papeles del seguro, una pregunta sobre si Elvira había encontrado un documento que faltaba, un comentario sobre su hijo. Elvira respondía con la misma naturalidad. Ninguna de las dos necesitaba nombrar lo que estaba pasando realmente en esas llamadas. Don Lisandro no llamó. Le mandó, 3 semanas después de que Elvira se fuera, un sobre por correo ordinario. Dentro había una tarjeta de cartulina gruesa, escrita a mano, con una caligrafía que todavía era firme a los 81 años. Decía: «La puerta de esta casa siempre estará abierta para usted, no como esposa de nadie, como usted misma». Nada más. Elvira puso la tarjeta en el cajón de la mesita de noche, en el mismo lugar donde había guardado el anillo esas noches en la hacienda. Luego sacó el anillo y lo puso encima de la tarjeta. No lo llevaba puesto. Tampoco lo había guardado en algún cajón olvidado. Lo tenía ahí, visible, presente, como se tiene un objeto que representa algo que uno no quiere perder de vista. Fue a finales de febrero cuando ocurrió lo que Elvira no había previsto. No era un acontecimiento dramático, no era una llamada, ni un documento, ni una revelación. Era una tarde de miércoles en que terminó antes de lo esperado una reunión con un cliente y decidió volver a casa andando en lugar de coger un taxi. 40 minutos a pie por calles que conocía desde hacía años y que durante los últimos 9 había recorrido de visita.
siempre con la sensación leve de estar de paso. Esa tarde las calles no se sintieron de paso, se detuvieron en ella de una manera distinta. El olor de una panadería, la luz anaranjada que daba el sol bajo de febrero en las fachadas de piedra, el ruido de los niños saliendo del colegio de la calle del Prado, pequeñas cosas que no eran nuevas, pero que esa tarde tenían un peso diferente, como si el cuerpo estuviera decidiendo por su cuenta y con más certeza que la cabeza que esto era un lugar donde quedarse. Elvira se paró en la esquina de su calle, miró el edificio, cuarto piso, las dos ventanas del salón abiertas como las había dejado por la mañana. La luz dentro ya encendida porque el temporizador saltaba a las 6. Su chaqueta colgada del respaldo de la silla, visible desde la calle si uno sabía dónde mirar. Entró. Subió en el ascensor, abrió la puerta del apartamento y el olor familiar la recibió. Café, algo de madera vieja, el jabón del baño que había comprado sin pensar mucho y que, sin embargo, olía bien. Se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero. Fue a la cocina y puso agua a calentar. Era un miércoles de febrero a las 6:15 de la tarde y no ocurría nada especial. Y eso era exactamente lo que hacía que algo dentro de ella estuviera quieto por primera vez en mucho tiempo. No en paz como en ausencia de problemas, en paz como en ausencia de guerra. Se sentó en el sofá con la taza entre las manos y miró la fotografía de Lisboa en la pared del salón. La calle en blanco y negro, las adoquines mojados, una figura borrosa al fondo que podía ser cualquier persona yendo a cualquier parte. Pensó, algún día. Y luego pensó que algún día podía ser más pronto de lo que había calculado. El proceso de separación avanzó sin grandes conflictos. Sarrión y Claudia hablaron 4 veces. Hubo un punto de fricción menor sobre un par de cuentas conjuntas que se resolvió en la tercera conversación. Damián no puso objeciones a lo fundamental. En ningún momento volvió a llamarla para pedirle que reconsiderara. Elvira no supo si eso era porque había aceptado la situación de verdad o porque el orgullo de los Monreal no le permitía pedir algo que ya le habían negado. Quizás las dos cosas. Quizás ya no importaba distinguirlas. Una tarde de principios de marzo, Paulina la llamó fuera del horario habitual. Eran las 9 de la noche. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Paulina. Claro. ¿Estás bien de verdad? No como respuesta educada, de verdad. Elvira pensó un momento antes de contestar. Sí, dijo, de verdad. Paulina exhaló al otro lado del teléfono. No era un suspiro de alivio, sino de algo más complicado. La respiración de una mujer que lleva semanas cargando una pregunta y acaba de poder soltarla. Me alegra, dijo. Mi hermano es un idiota. Siempre lo ha sido un poco. Pero eso no lo convierte en mala persona del todo. Lo sé, dijo Elvira. ¿Podemos seguir siendo... Paulina. Elvira sonrió sin que nadie pudiera verlo. Llevas 20 años siendo la única cuñada que he tenido. Eso no cambia por un papel. Al otro lado hubo un silencio breve y cargado. Bien, dijo Paulina finalmente. Entonces, el jueves como siempre. El jueves como siempre. Colgaron. Elvira dejó el teléfono en la mesa del salón. Afuera, la ciudad tenía ese sonido de noche entre semana que es más quieto que el del fin de semana, pero nunca llega a ser silencio del todo. Coches lejanos, una ventana abierta en algún piso de arriba con el sonido de una televisión. Fue al dormitorio. Abrió el cajón de la mesita de noche. La tarjeta de don Lisandro seguía ahí, y encima de ella el anillo con el zafiro azul. Lo tomó entre los dedos. Lo sostuvo un momento bajo la luz de la lámpara. La piedra era lo que había sido siempre. Discreta, profunda,
sin necesidad de llamar la atención para ser lo que era. Elvira pensó en Carmela Monreal, a quien nunca había conocido, en los 38 años que había llevado ese anillo, en el tipo de vida que había tenido que vivir para merecerlo según los criterios de don Lisandro. No riqueza, no jerarquía, sino la capacidad de proteger a una familia incluso de sus propios errores. Pensó en que ella también lo había hecho, durante 9 años, de maneras que nadie había visto, porque así es como funciona ese tipo de trabajo. Invisible mientras ocurre, solo reconocible cuando ya ha terminado. Volvió a poner el anillo sobre la tarjeta. Lo dejó en el cajón. Cerró el cajón. Apagó la lámpara y se quedó un momento en la oscuridad del dormitorio, con el ruido lejano de la ciudad al otro lado de la ventana y el silencio propio del apartamento alrededor. Mañana llamaría a la agencia de viajes que había usado hacía años, antes del matrimonio, cuando todavía tomaba ese tipo de decisiones sin consultarlas con nadie. Les preguntaría por vuelos a Lisboa para el puente de mayo. 3 noches, quizás 4. Un hotel pequeño en el barrio alto, de esos que tienen las habitaciones con las ventanas que dan a la calle adoquinada. Todavía no lo sabía con certeza, pero lo estaba pensando ya. Y llevaba mucho tiempo sin pensar en cosas así. Se tapó con la manta. El apartamento estaba tibio. La calle afuera seguía con su sonido de ciudad viva. Y Elvira, en la oscuridad quieta de su propio espacio, cerró los ojos y no tardó mucho en quedarse dormida. Esta historia es una obra de ficción. Cualquier parecido con personas reales, lugares o eventos es puramente coincidental.